Ascenso social, proyecto de vida. Esto es muy importante. En la marcha del 23 se escuchaban testimonios por todos lados. O sea, desde el que te cuenta que las enormes cantidades de primeras generaciones de graduados universitarios que no hubieran sido graduados universitarios si no hubiera existido la universidad pública. Yo me puedo incorporar en esa lista muy claramente, a pesar de que ya aparecí hace muchos años, pero claramente no quiero hacer acá biografía, pero si yo tuviera que hacer una biografía mía estaría claramente en esa lista. Hasta lo que podemos ver hoy en día, ¿no? Donde hoy en día centenares de miles de pibes que no tienen trabajo o tienen trabajos terriblemente malos, súper explotados, trabajos que no les permiten ni irse a vivir solo, ni armar ningún proyecto de vida. Esos pibes terminan de trabajar y así como están y por lo menos se anotaron en la universidad y vamos a la universidad a tratar de, por ese lado, construir un proyecto de vida. Y lo hacen. Siempre nos dicen, en la Universidad Pública Argentina la gente tarda más en recibirse. Es verdad, es verdad. Porque la Universidad Pública Argentina está llena de gente que no está full time para la universidad. Trabaja, entonces, como está trabajando ese cuatrimestre de una materia, la otra, y así va avanzando, y así podemos contar montones de historias de una universidad que está preparada para eso y donde finalmente mucha gente se recibe, otros a lo mejor no llegan a recibirse, pero dan una cantidad de materias que le permiten mejorar un poquito su situación laboral. Esa es la universidad, esa es la universidad pública. Ahora, no es solo eso. También la universidad pública es pensamiento crítico. O sea, y esto es una de las cosas que también defendemos porque es una de las cosas que más se quiere atacar. En la universidad, en el sistema de educación superior, la palabra superior que es muy fuerte, se forman los cuadros que dirigen un país, los cuadros que dirigen las empresas, los cuadros que dirigen todo. Y que haya pensamiento crítico en la universidad es parte de esa disputa que muchos damos. Como siempre decimos, peleándole a dentelladas los cuadros a las clases populares. Que mañana haya un abogado que defienda a los trabajadores en una empresa, depende de que haya pensamiento crítico en la universidad. Que haya un médico que luche por la salud pública y que su objetivo no sea llenarse de plata en un sanatorio privado, una clínica privada, depende de que haya pensamiento crítico en la universidad y que esa persona, además de aprender su conocimiento técnico, también pueda agarrar otra cosa. Y así podemos ubicar a cada una de las profesiones. Entonces, la universidad pública es la única que tiene pensamiento crítico. No lo tienen, vamos a ver después, las universidades privadas. Y tercero, en la historia argentina, de todo el siglo XX, existió algo llamado movimiento estudiantil, que es parte de la juventud organizada. En distintos momentos de la historia argentina, vamos a recorrer algunos, el movimiento estudiantil irrumpió y no solamente pidió cosas corporativas por los estudiantes, sino que tuvo opinión y discusión y movilización frente a muchos hechos políticos nacionales e internacionales. Fue presencia y más de un gobierno le tiene terror al movimiento estudiantil cuando sale de Amberes a la calle. Porque hay muchos ejemplos que vamos a dar de qué hizo el movimiento estudiantil en el siglo XX, XXI. Entonces, esos son los elementos que nosotros defendemos cuando decimos defender la universidad pública. Defendemos el derecho de la clase trabajadora, los sectores populares, a tener un proyecto de vida básico, quizás lo más masivo. Defendemos
la necesidad de un pensamiento crítico que forme profesionales, nosotros le ponemos una palabra, profesionales comprometidos con la clase trabajadora, con los sectores populares, con distintos niveles de lo que es compromiso, hasta incluso el nivel de compromiso de militancia política. Nosotros defendemos la militancia política por eso. Y también defendemos que sigue existiendo un movimiento estudiantil como actor político que irrumpe en determinado momento y marca determinadas agendas en la política argentina. La Universidad Argentina, la universidad pública, tiene, ahora sí me voy a detener un poquito en contar un poco la historia. Tiene una larga historia. Y nos ubicamos acá en la Universidad de Buenos Aires. Cuando la Universidad de Buenos Aires nació con el país prácticamente, nació con el país. En el Virreinato del Río de la Plata había dos universidades, la Universidad de Córdoba, una universidad que estaba muy directamente ligada a la iglesia, básicamente giraba alrededor de formar sacerdotes. El centro de la Universidad de Córdoba era la Facultad de Teología. Solo se podía ser doctor, recibir el doctorado si uno era sacerdote. Y en la zona del Alto Perú, en la actual Bolivia, la Universidad de Chuquisaca, que había tenido una cierta entrada de un estudiantado más revolucionario de la época de la Revolución Francesa. Varios de los próceres de la independencia habían estudiado ahí, Castelli y Mariano Moreno. En 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que a fines del siglo XVIII se le había expropiado a la iglesia, a los jesuitas en particular, todo el área educativa que había en Buenos Aires, que era la que está alrededor de lo que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea, es el área Manzana de las Luces, el Nacional de Buenos Aires, todo eso. En la pelea bien, todavía eran los españoles, la pelea de los españoles con la iglesia, queda expropiado eso. No hay educación superior en Buenos Aires en la época alrededor de 1810, pero sí hay escuelas técnicas de navegación, de dibujo, de formación médica. Con esa base se crea en 1821 la Universidad de Buenos Aires. O sea, la Universidad de Buenos Aires se cree ya de entrada, si bien obviamente es re chiquita, podríamos decir, de élite, sí. Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires se crea contra el proyecto clerical de la Universidad de Córdoba. Es laica desde el origen. La Universidad de Buenos Aires, cuando se crea, se hace cargo de la educación secundaria y primaria en la ciudad de Buenos Aires. Las escuelas primarias que había en la que se abren en la ciudad dependiendo de la universidad, y la secundaria, que era el viejo Colegio Real de San Carlos, el Nacional de Buenos Aires. Voy a cruzar los avatares del siglo XIX, que fueron varios, pero esa universidad se termina nacionalizando y pasa a ser Universidad Nacional en 1881, con lo que fue la Federalización de Buenos Aires. Abre siglo XIX, ¿no? Una facultad de ciencias exactas de la cual después se desprende ingeniería y exactas. En 1890 y pico abre filosofía y letras. Digamos, se va abriendo, ya no es simplemente la facultad de Derecho que formaba abogados y médicos. Y en esa universidad argentina, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se funda otra universidad pública, ya bien científica. Hoy diríamos, podríamos cuestionar muchas cosas, un proyecto positivista, diríamos, en el campo de las ciencias sociales. Pero una facultad con criterio directamente científico, bien anticlerical, que la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata se crea a comienzos del siglo XX ya laboratorios, ciencia, química, biología, el museo de los dinosaurios, no recuerdo cómo se llama. Bueno, perdón, ¿no? En las ciencias naturales, claro. O sea,
La Universidad Argentina es científica, es laica, es pública desde su origen. Y ahí entra el gran corte fundamental, que es 1918, la reforma universitaria de 1918, que no es casualidad, es una revolución estudiantil. En la Universidad de Córdoba, que era la que quedaba como universidad teológica, como universidad manejada por la Iglesia, los estudiantes echan a los profesores y a toda la casta clerical que había adentro, los tiran por la ventana. A ver, ¿no? O sea, si uno lee los documentos de la reforma del 18, son impresionantes, además cómo se ubican políticamente. Reivindican la Revolución Rusa, que había sido un año antes, la Revolución Mexicana de 1910. O sea, se ubican de una forma, se le dice el movimiento reformista. Le quedó ese nombre, la reforma del 18. Pero fue realmente un movimiento revolucionario que cambió la Universidad Argentina y tuvo repercusiones en toda Latinoamérica. El modelo de la reforma del 18, que rápidamente se extendió a Buenos Aires y a La Plata, casi automáticamente, y a las universidades que se crean en esos años, porque en ese momento se crean dos universidades más que nacen ya reformistas, que es la de Tucumán y la del Litoral. Esas son las universidades que existen en la Argentina en 1919. Buenos Aires, La Plata, Córdoba, las viejas, Tucumán, Litoral. Ahora, ¿cuáles son las características de la reforma del 18, dichas en ese momento, traídas incluso para acá en la defensa y ya metidas en la discusión? Elemento número 1, la autonomía universitaria. La autonomía es algo muy viejo, tan viejo que cuando nacieron las universidades en el medioevo, allá por el 1200 y pico en Europa, las universidades nacían como grupo de estudiantes y profesores que conseguían negociar que adentro de ese espacio se podía discutir cualquier cosa. ¿Qué quería decir eso? Que no venía la Inquisición a prenderle fuego a lo que estaba ahí adentro, en concreto. O sea, el principio de autonomía es muy, muy viejo. Ahora, la autonomía ya discutida en el siglo XX quiere decir la no injerencia de los gobiernos en el nombramiento de profesores, en planes de estudio. ¿El gobierno qué tiene que hacer? El gobierno lo único que tiene que hacer es poner la plata, el presupuesto y nada más, no tiene nada que decir con respecto a la universidad. Digo, esto es muy importante, porque vamos a ver, la autonomía va a ser atacada varias veces, siempre por lo más reaccionario que aparece en determinados momentos históricos en la Argentina. Y cuando Milei largó esto en la famosa auditoría, esto es lo que estaba discutiendo. Porque ¿qué es auditar los fondos de la universidad? Es ponerse a discutir si la plata se puso bien o mal en un proyecto de investigación, en un concurso. ¿Qué es? En concreto, es entrar al interior de la vida universitaria. Es violar la autonomía, principio número 1 que nosotros siempre defendimos, que viene de la reforma del 18. El principio número 2, el cogobierno. O sea, la universidad es una comunidad en la cual, obviamente, punto 1 viene de la autonomía, el gobierno no tiene nada para decir. Los profesores sí, pero no son solo los profesores los que deciden. Es un ámbito donde deciden los profesores, donde deciden los estudiantes, donde ahí aparece un debate con respecto a los graduados, que ha ido variando a lo largo del tiempo. O sea, nosotros pensamos que hay un campo de graduados que obviamente participan de la vida universitaria, participan del mundo de la investigación, probablemente hay otro que no, y muchas veces también nosotros creemos que el trabajador no docente tiene que formar parte de este espacio del gobierno. Pero este gobierno es muy importante, es
los órganos de gobierno de una facultad, de un departamento, de una carrera, de la universidad en su conjunto, deben tener presencia, nosotros decimos presencia efectiva, capacidad efectiva de decisión de toda la comunidad universitaria, o sea, de docentes, de graduados, de estudiantes, con peso real. ¿Qué quiere decir con peso real? Quiere decir, por ejemplo, que la reforma del 18 votó como rector de la Universidad de Córdoba un estudiante en ese momento. Armó mesas de examen con estudiantes, mesas, se llama el tiempo aquello, y puso en marcha la universidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hubo épocas reaccionarias donde se liquidó el cogobierno. Y hubo épocas donde los estudiantes y la comunidad universitaria en su conjunto volvió a ganar el cogobierno. Ahora, vamos a ver, y vamos a discutir un poquito la última parte. Nosotros decimos cogobierno de verdad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, tomando el mundo actual, hoy los estudiantes de la fuerza numéricamente mayoritaria de lo que es la comunidad universitaria tienen presencia en los distintos órganos de gobierno, pero presencia minoritaria. O sea, tanto en los consejos directivos como en el Consejo Superior. Hubo una discusión que después la vamos a encarar un poquito en el año 2006, sobre todo cuando se discutió esto. Nosotros, por ejemplo, creemos que dentro de las discusiones del cogobierno está la elección directa de autoridades, por ejemplo, de decanos, por ejemplo, de rectores, ¿no? Pero el concepto de cogobierno es uno de los conceptos centrales, revolucionarios, que viene de la reforma del 18, que tuvo impacto en toda Latinoamérica. O sea, la reforma del 18 con la autonomía y cogobierno tuvo impacto en la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, la universidad más vieja de América, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de La Habana, todas universidades que cambiaron sus estatutos a partir de la reforma del 18. La libertad de cátedra, tercer tema, ¿no? Fundamental, de nuevo discutido, cuestionado ahora, de todas estas cosas, el adoctrinamiento. A ver, libertad de cátedra, ¿qué es? Es que exista la posibilidad de que todas, absolutamente todas las corrientes de pensamiento estén representadas. Que en una materia un profesor puede dar todas las corrientes o puede dar una sola y hay una cátedra paralela que da la otra corriente. Eso es libertad de cátedra. La libre expresión. Libertad de cátedra viene atado a otra cosa, que es los docentes llegan porque son elegidos por concurso público de oposición, antecedentes. Justamente lo contrario de lo que sucede en las universidades privadas, donde los docentes son nombrados a dedo, donde no hay libertad de cátedra, sino que se da una sola cosa, donde obviamente no hay cogobierno, y donde, sí, la autonomía es la autonomía del dueño de la universidad, ¿no? Y un elemento más, esa reforma del 18, que fue mutando, pero que está ya en la propia reforma, yo lo dije, la reforma del 18 se pronunció por hechos políticos nacionales e internacionales, como fue la Revolución Rusa, el apoyo, ya llevaba unos años la Revolución Mexicana, que tenía 18 años, y el tener una vinculación con los reales problemas sociales de la Argentina, del país. En aquel momento, quizás en su fase inicial, apareció una palabrita que todavía se sigue usando: extensión universitaria. ¿Qué era extensión universitaria? Bueno, la universidad además se abre a los problemas que existen, a los conflictos, a la distinta disputa de las clases sociales. De nuevo, nosotros
izquierda haciendo una relectura de todo eso, y sobre todo una relectura muy fuerte que se va a dar en las décadas del 60 y 70, decimos que sí, que el compromiso con la transformación social se da a partir de un elemento, una consigna, que es la unidad obrero-estudiantil. La unidad obrero-estudiantil es, digamos, el desarrollo consecuente de aquellos primeros matices, de aquellas primeras pinceladas que se llamaron extensión universitaria en su momento. Una extensión universitaria no es simplemente ir a dar un taller afuera. Bienvenido al taller, no hay ningún problema, bárbaro, ¿no? La extensión universitaria no es simplemente que también está bien que exista, no sé, el Centro Cultural Rojas, que también está bien que exista. La extensión universitaria es algo mucho más profundo para nosotros, que tiene que ver con la implicación política del conjunto de los estudiantes con las luchas obreras y populares. Por eso defendemos eso, y desde hace unas cuantas décadas, básicamente desde la década del 60 en adelante, inclusive los centros y federaciones suelen tener secretarías obrero-estudiantiles, y viene de esa tradición. Eso fue lo que salió en el 18, ya revolucionario en sí mismo, ubica a la universidad en determinado lugar. Ahora, con eso crece un poquito más, se crea la Universidad de Cuyo. Esa universidad ya no le gustaban las clases dominantes argentinas. Esa universidad, todavía de élite, como los que iban ahí, para que nos demos una idea, en la década del 20 había 12.000 universitarios. 12.000 universitarios en la Argentina, 10.000 en la UBA. Y el resto entre La Plata, Córdoba, era claramente una élite. Pero esa universidad de élite, que igual ya empezaba a formar pensamiento crítico, y una parte muy importante inclusive de cuadros que después tuvieron distinta participación en la izquierda en las décadas siguientes, no le gustaban las clases dominantes y fue intervenida con el golpe de 1930. La universidad fue intervenida con el objetivo de reventar el movimiento reformista. Y hubo, para nosotros que era muy casi hace 90 años, un movimiento estudiantil que en la década del 30 resistió todo eso. Tanto es así que el movimiento de la reforma nunca murió del todo, y después vamos a ver cómo reaparece. En la época del peronismo, la relación del peronismo con la universidad siempre fue contradictoria. El primer peronismo, ¿no? Nosotros decimos que hay elementos muy críticos. Y el primer peronismo, lamentablemente, tuvo una política de entregarle la educación superior a la Iglesia y a sectores muy reaccionarios. Nunca aceptó el principio de autonomía, o sea, el Poder Ejecutivo nombraba profesores, y mucho menos del cogobierno. O sea, esto genera una crítica muy fuerte que es parte del debate de por qué la juventud de la década del 40 y principios de los 50 claramente fue antiperonista. Sin embargo, manteniendo esta crítica, porque es una crítica correcta, nosotros rescatamos un par de elementos de ese primer peronismo que decimos que forman parte de la tradición de la universidad pública. El más importante de todos, el principio de gratuidad. En 1949 se decreta que los estudios universitarios son gratuitos. La gratuidad es un elemento muy importante. El peronismo crea también otra idea, que no está mal, la idea de universidad obrera, ¿no? En vez de hacer una modificación sobre las universidades existentes, crea otra universidad pública más, técnica, que es la actual UTN, Universidad Tecnológica Nacional, con sedes en todo el país. Son dos elementos que claramente son rescatables, pasan a formar parte, la UTN pasa a ser
una nueva universidad pública. Y otro elemento, el último, el ingreso irrestricto. O sea, el libre acceso a la universidad. A la universidad se entra habiendo terminado la escuela secundaria, con el simple trámite de inscribirse. Entonces acá ya tenemos prácticamente todos los elementos que hacen a nuestra defensa de este modelo de universidad. Una universidad autónoma, donde los gobiernos no tienen nada que decir, solo por la plata del presupuesto. Una universidad cogobernada estudiada por toda la comunidad universitaria, con una presencia fundamental de los estudiantes en esos órganos de gobierno. Una universidad de libertad de cátedra, por lo tanto pensamiento crítico, con docentes que entran por concurso. Una universidad inserta en las discusiones políticas y en las luchas políticas y sociales a través de la Unidad Obrera Estudiantil. Una universidad con ingreso irrestricto, una universidad gratuita. Ese es el esquema. Ahora, ese es el esquema por el que todavía hoy seguimos peleando, con los más y los menos, a lo largo de las décadas. Muchas veces, ya le nombré 30, les nombré contradictoriamente la política del peronismo, ¿no? Que en realidad la quita de la autonomía y el gobierno está en el golpe del 43, y el peronismo lo deja. Hubo muchos ataques a esta universidad pública y hubo gigantescas movilizaciones contra esos ataques. Miren, una movilización como la del día 23 de abril, cuando me dice, bueno, ¿hay algún registro para atrás de esa cantidad de gente? Y sí hay un registro. Ese registro, muy atrás, se da en 1958, en lo que se llamó la lucha de la laica versus la libre, que fue cuando el gobierno de Frondizi planteó la ley para crear universidades privadas. Pelea que se perdió, porque las universidades privadas se crearon. Las universidades privadas, la libre, la educación libre, frente a la militancia y la educación laica. ¿Por qué era laica contra el libre? Porque está detrás de la iglesia. Porque salió la ley de universidades privadas y a la mañana siguiente apareció la Universidad Católica con todos los papeles de arriba y a la semana abrió la tenía todo hermano. La Universidad Católica, El Salvador, fueron las primeras fueron universidades confesionales. Después aparecieron otras, ¿no? Más adelante. Vale el dato. Las universidades privadas de la Argentina son hoteles. O sea, caminamos cada cuadra, tenemos uno. Cada año le hacen un piso nuevo. Cada año tiene más cosas. Cuando camina por la calle encuentra más cosas. Ahora, después, cuando uno va a cualquier tabla de posiciones mundial, lo que figuran son las universidades públicas. Figura la UBA, figura La Plata, figura Córdoba. O sea, jamás la universidad privada le pudo competir en calidad, en nada, ¿no? O sea, hasta más que no había habido un solo presidente argentino que se lleve la universidad pública. Los dos que hay hasta ahora son más humildes. Todos los anteriores habían sido, bueno, algunos militares, la historia argentina, todos los demás habían sido en las universidades públicas. Los 5 premios Nobel que hay en la Argentina son de la UBA y de La Plata, de ningún otro lado. Y así podemos seguir. Les decía, la universidad sufre la violentísima intervención de 1966, el golpe de Ocanía, que se conoció como la noche de los bastones largos, que liquida, o sea,
echan profesores, se van científicos, bueno, es la represión física sobre todo la comunidad universitaria, sobre todo en las facultades exactas en ese momento. Ahora, y hubo más. Cuando se produjo el alza de masas de la década del 70, en 1973 el movimiento estudiantil logró el ingreso irrestricto, había curso de ingreso en los primeros años 70 y se logra el ingreso irrestricto. Para que nos demos una idea, 12.000 estudiantes había en la década del 30. En la década del 60, ya con la apertura del ingreso irrestricto y la gratuidad, pasamos de 12.000 a 74.000. Y en el 73 pasamos a 150.000. Hoy hay 300.000 estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. Está bien, aquí no hubo un cambio demográfico, creció la población, pero si vemos la disparada de aquellos 10.000 que existían, aún comparando con el resto de la población, a hoy encontramos esto. O sea, la universidad se empieza a transformar en masiva, se empieza a transformar en algo. Esa universidad que logra el ingreso restricto y muchos cambios confusos, complejos en el año 73-74, sufre una nueva intervención, la intervención que hace el peronismo de derecha en la época de Isabel, que es la intervención otalagana, segundo cuatrimestre del 74, con cierre de fronteras, hinchada de profesores, y sobre eso después viene el golpe del 76. Con todo el paquete represivo que incluye una parte del genocidio se hace sobre la universidad, tanto los estudiantes como los profesores, pero también los aspectos administrativos concretos. Ahí sí me pongo un poco autobiográfico, un segundo, prometo que solamente un segundo. Yo entré a la Universidad de Buenos Aires en 1980. Cuando yo entré a la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Sociología estaba cerrada. La carrera de Psicología estaba cerrada. Para entrar a las carreras existentes había que dar examen de ingreso con cupo. O sea, tenías que aprobar el examen y después entraba una cantidad. No era aprobabas entradas, había cupo. Había arancel, o sea, habían vuelto a poner el pago con las chequeras, lo hacíamos con las chequeras, y si vos no tenías la chequera paga, no te podías anotar, por ejemplo, para dar un examen o para anotarte para las materias. Además de la represión más absoluta, ideológica, y sobre, obviamente, el movimiento de la universidad que existía en 1980, y yo no vi en el secundario, que fue lo que me contaron del 77, 78, 79, que era mucho peor. Ahora bien, el terrible ascenso popular que terminó echando la dictadura también tiró todo eso. Y ahí sí, digamos, porque en aquel momento éramos estudiantes, participamos en todo ese proceso donde quemamos las chequeras y entonces nos separaron más los aranceles. Boicoteamos el examen de ingreso del primer cuatrimestre del 84 y no hubo examen de ingreso, y entonces por ahí se creó el CBC, ¿no? Ahí nace el CBC. Y se retoma, como decimos nosotros, a la radical, a la socialista, ¿no? Formalmente, la autonomía, el cogobierno, con el estilo que tiene ahora. Cogobierno sí, pero los estudiantes una minoría, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que empezaron a aparecer desde los... Ahora, y esa es la universidad que viene para qué, digo, ya más acá en el tiempo. Ahogos presupuestarios por los planes de ajuste, todos los gobiernos, desde la época del alfonsinismo. La creación del gremialismo docente universitario se da en las grandes huelgas de los años 86, 87, 88.
ahí nace el gremialismo universitario que hoy conocemos, peleando contra los planes de ajuste. En la época de Menem, yo les había comentado en la Ley Federal de Educación, también la Ley de Educación Superior, 1995, gigantescas movilizaciones contra la Ley de Educación Superior, que contradictoriamente se termina votando, pero por la movilización estudiantil en muchos lugares no se aplica, por ejemplo en la UBA, porque la Ley de Educación Superior autorizaba examen de ingreso, autoriza arancel, pero para eso había que reformar los estatutos de cada universidad que se tenían, decía y dice la ley, que adecuar a la Ley de Educación Superior. Nunca la asamblea universitaria de la Universidad de Nadie se atrevió a llamar una asamblea universitaria en la UBA para adecuar a la ley, imagínense lo que pasaría, para adecuar a la ley el estatuto de la Universidad de Buenos Aires. Por eso ustedes escuchan y leen por ahí que en la Universidad de La Plata, por ejemplo, hay examen de medicina, o en las universidades que cobran aranceles públicas. No son la mayoría, pero existen, porque están adecuadas a la ley. Bueno, la pelea contra la ley se dio. Y después las peleas más parciales, más chiquitas. Acá tenemos un ejemplo en sociales de las peleas por el edificio. Nosotros estamos acá de unas guerras de guerrillas que vienen de la época de Marcelo T., de la década del 80, pasando por cuando estuvimos en Ramos, lo llegamos acá. Digamos, la mayoría no lo vivió eso, pero acá llegamos después de tomas del rectorado, cosas, millones de manifestaciones, cosas impresionantes. Digo, entonces, todo eso, ¿qué expresa? Que no es la primera vez que se quiere atacar la universidad. Y por distintos carriles. Probablemente esta es, ahora vamos a ver, un poco el ataque más de conjunto, ¿no? Más profundo. Ahora, siempre, más temprano que tarde, al final, la comunidad universitaria, y con eje en el movimiento estudiantil, salió, y los gobiernos no solo tuvieron que retroceder, sino que en algunos casos eso fue el comienzo de cosas mucho más grandes. Retrocedo un instante en la historia, el Cordobazo. El Cordobazo empezó porque en la Universidad del Nordeste, una universidad pequeña, con dos sedes, una en Corrientes y otra en Resistencia Chaco, habían aumentado, en época de Onganía, habían aumentado el pique del comedor universitario. Ahí se generaron las primeras movilizaciones que fueron reprimidas violentamente, donde muere un estudiante, que se replican a la semana siguiente en Rosario, y que a las 2 semanas termina generando el Cordobazo. El Cordobazo nace, el primer chispazo del Cordobazo es la lucha estudiantil en una universidad chiquita del interior. Y terminó estallando, de nuevo, no casualmente, la Universidad de Córdoba, en alianza con lo que era el movimiento obrero cordobés. Eso fue el Cordobazo. Entonces, nosotros defendemos todo esto contra esto. ¿Qué es esto? Termino para que podamos charlar. ¿Esto es el ahogo presupuestario? Sí, llevado al extremo. Ahogo presupuestario hubo en otro momento. Vamos a hacer una lista de las peleas por el presupuesto. Ahora, llevado al extremo de que efectivamente no hay recursos ni siquiera para un funcionamiento normal en los meses siguientes, ni hablemos para lo que es salarios docentes o procesos que tengan que ver con investigación o cosas un poco más grandes. Pero hemos escuchado alrededor de esto también el ataque a la libertad de cátedra, detrás de la famosa del famoso adoctrinamiento, y ni siquiera el ataque a la libertad de cátedra en general, sino un profundo y directo macartismo. O sea, un ataque a el marxismo al mejor estilo, no sé, época de McCarthy en la época de la Guerra Fría, ¿no? Por un gobierno que llega a decir que la feria del libro está tomada por el marxismo cultural. Ya pasamos, pero bueno, pero nos reímos, pero lo dice en serio, ¿no? O sea, lo dice en serio. O sea,
podemos discutir qué visión, qué ciencia hay cuando ponen la profesión de ciencia técnica en la Cámara de Diputados a una persona que cree que la Tierra es plana y que al final hay una pared de hielo. Dicho explícitamente, no es que uno lo está evaluando. Está a toque de YouTube eso, ¿no? Uno que así, pone el día le muestro, terraplanismo y aparece el video que le explica. O sea, bueno, es una defensa muy profunda, pero nosotros tenemos que tener claro dos cosas. Una, que efectivamente vienen por toda esta historia, por eso yo empecé en 1821. Porque nadie se había animado nunca a decir en la Argentina que no tenía que haber educación obligatoria. Que la puso Sarmiento, digo, o decir semejantes cosas como las que escuchamos en estos días de la universidad. Entonces hay un primer elemento que es muy fundamental, que es un poco lo que se expresó el 23, pero que nosotros vemos que es fundamental que continúe. Es fundamental que continúe, que no caigamos en bueno y ahora entonces, no sé, se está negociando no se sabe qué y entonces que todo entre a funcionar con cierto viso de normalidad, porque el riesgo de ese viso de normalidad es que sí, está bien, 20 días más y tú aguantas, termina el cuatrimestre y después en agosto no se va a ver más nada. No sé qué va a pasar, va así la cosa. Y tampoco se nos escapa, porque no somos personas que tenemos pensamiento crítico y que tenemos visión política, que por la masividad de lo del 23, la comunidad universitaria y el movimiento estudiantil tiene un rol que jugar en la pelea más general contra este gobierno de ultraderecha. Al estilo del ejemplo que pusimos antes cuando fue el Cordobazo. O sea, lo del Cordobazo no era simplemente el ticket, terminó siendo lo que terminó tirando el principio del fin de esa dictadura. Abrió todo un proceso histórico que obviamente excedió al movimiento estudiantil. Pero ahí está planteada también esa discusión. O sea, quién le pone el cascabel al gato es quien arranca masivamente, qué lugar cada sector tiene en esa oposición masiva a las barbaridades que escuchamos de un gobierno que tiene un plan de guerra directamente contra los trabajadores, la juventud, las mujeres, la disidencia sigue. Por lo tanto, es también una apelación llamada de conjunto, no es solo corporativa, bueno, no es solo para que no se corte la nota. Es algo mucho más profundo que tiene que ver con el lugar de nosotros como comunidad universitaria en la sociedad. Bueno, esos eran los ejes que yo quería más o menos contarles, obviamente hay muchas más cosas, pero para poder conversar un poquito, hacerlo un poquito más interactivo. Muy bien. ¿Quién quiere el micrófono? Perdón, me escuchan, ¿no? Bien ahí. Igual se escucha. No, a mí muy bueno todo lo que dijiste vos, José. Me parece que hay algo que ahora está pasando un poco con esta pelea del presupuesto, que son este avance en los convenios que existen en distintas facultades, esto de la búsqueda de recursos propios. No sé si, más allá de los casos particulares que vemos en distintas facultades, si eso crees que vos crees que podría avanzar en esta facultad particularmente, o cómo tomamos esa discusión también. O sea, más allá de que el presupuesto por ahí no sé, se estire lo que se estire, pero el peligro, digamos, de ese avance hacia hacer convenios y privatizar por ese lado. Esa era mi duda. No sé si quieren alguien más avanzar. Si no, vamos a contestar, vamos yendo bien. Vamos. No, primero para que entendamos, todos siempre hablamos del presupuesto universitario así en general. Recordemos que en la universidad, primero que la educación está provincializada salvo la superior. O sea, la única plata que pone Nación para la educación la pone para la educación superior, solamente. El producto de luchas, digamos, año 99,
había un pedacito de plata que era el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONIT, que obligaba a Nación a ponerle plata a las provincias para primaria y secundaria. Eso Milei lo sacó, con lo cual hoy no hay ninguna partida para educación primaria y secundaria que salga del Ministerio de Educación de Nación. Por lo tanto, solo sale para las universidades, para la educación superior. Ese es el famoso presupuesto universitario. El presupuesto universitario tiene tres grandes bloques, tres paquetes. Uno que es salarios, es un paquete. Otro que es infraestructura, es el segundo paquete. Y hay un tercer, no paquete, no es un paquete, pero es un tercer bloque de la plata con la que se financia la universidad, que se llama recursos propios, que es la plata que generan las propias universidades. Obviamente los primeros dos paquetes son los que están violentamente atacados. Los datos técnicos, cuando el gobierno de Milei dijo aumentamos el presupuesto un 70%, era un 70% sobre la partida del 2023, con números a septiembre del 2022, sobre la parte de infraestructura, que era el 5% del total del presupuesto, con lo cual era una moneda. Que después tampoco la mandaron esa plata al final, ni la mandaron, no, pero fue Seguramente. allá al final de agosto. La parte de recursos propios. Nosotros siempre cuestionamos el tema de recursos propios, porque recursos propios es el huevo de la serpiente de la privatización. Ahí, digamos, hay dos tipos de recursos propios. Primero, los grandes negocios. Los grandes negocios no están en sociales, claramente, ¿no? Los grandes negocios los tiene económica, los tiene ingeniería, muchas facultades del interior, eso los tiene exactas. Son grandes negocios con grandes empresas, es grande consultoría. Centralmente consultoría. La empresa le paga a la universidad para que haga algo. Ojo, es el caso, en algunos casos en realidad no les importa el asesoramiento, sino el gancho de la universidad, la firma. Puse el caso de exactas, a veces también de ingeniería. En muchos lugares, las empresas transnacionales vinculadas, por ejemplo, el tema megaminero, necesitan el papelito que diga acá no se contamine y que un perito vaya firme eso. Y entonces contratan a una universidad, cambia un montón de plata, la universidad hace una, entre comillas, auditoría y firma. Acá no se contamina, ¿no? Ese es recurso propio. Una parte de recursos propios, menor, pero que tiene un efecto sobre los estudiantes y los graduados, que es la única que en realidad circula acá adentro, es el arancelamiento de posgrados, cursos de idioma, ¿no? O sea, ahí, eso afecta al graduado, de plata, pero la verdad, en términos de plata, es una moneda. Nadie se puede financiar. No es que vos con eso canjeás lo que no te dan. Es imposible. Y mucho menos en facultades como esta, donde incluso la propia lucha del movimiento docente estudiantil ha generado que muchos posgrados también teniendo becas no se paguen, o sea, los docentes no pagan. Hay movimientos que vienen de luchas. Entonces, si bien existe, y ojo, que algunos agarran esto, o sea, bueno, entonces vamos a meternos más a conseguir más recursos propios. Eso nos parece una trampa absoluta, porque es el ajuste sobre sí mismo, ¿no? Es como o meterte en negocios non santos, porque decimos, ¿no? El lugar de la universidad tiene que ser resolver problemas en la sociedad, no negocios con las grandes empresas. La Facultad de Medicina tiene que investigar, agrandar y desarrollar el hospital de clínicas, el oncológico, el ANARI, no y hacer un negocio que no se sabe Bueno, yo no tengo una pregunta, pero
pero tal vez tengo más como una reflexión o también tal vez un compartir mis experiencias en la facultad. Bueno, a mí me gustó mucho esta frase que dijiste, José, de vienen por todo, sobre todo vienen por la historia, no por toda esta historia. Y me hizo pensar que hay tal vez, si uno piensa hacia atrás, hay un proceso también de gran despolitización de los estudiantes, del movimiento estudiantil, de un largo de financiamiento que también viene sufriendo la universidad, con esto que decían de la búsqueda de recursos propios y cosas que ya vienen de larga data. Por ejemplo, en Exactas, la búsqueda de recursos propios es algo muy común, está Shell, viene YPF a ofrecer sus puestos de trabajo, se reforman los planes de estudio, que también hacen que nuestras carreras dejen de tener la formación que tenían más orientada a la investigación científica, al pensamiento crítico y demás, y pasen a hacer cosas más de crear personal técnico muy capacitado para que lo compre Shell, digamos, y que todo eso causa que la universidad esté como indefensa, digamos. Y también quería compartir que este mismo ahogamiento, este vaciamiento silencioso es algo que también se le está haciendo al sistema científico. O sea, con esto de, por ejemplo, que si llegan a dar presupuesto de funcionamiento para las universidades, bien, las universidades abren con la puerta abierta, pero adentro no hay docentes con buen salario, los laboratorios no tienen reactivos, los baños están en malas condiciones, se caen los techos, o sea, es un vaciamiento, es un éxodo forzoso de las universidades y del sistema científico, que también se ve en el sistema científico. Hace meses que los presupuestos de los laboratorios están congelados, por ejemplo, entonces hay laboratorios que están virtualmente cerrados, a pesar de que las puertas están abiertas y los trabajadores están ahí, porque no les bajan los fondos, porque no les ponen una firma o porque deliberadamente no les quieren dar los fondos. Así que, bueno, nada, eso, la pregunta sería, ¿qué salida le ves a esto o qué tenemos que hacer? Bueno, bien, pues... No, está bien. A ver, obviamente sería medio de perogrullo decir la salida es organizarse y luchar, pero es esa. Ahora, me queda en algo que vos dijiste, porque es verdad. Como yo decía, lo dije en mi libro, dije el público se renueva. En la universidad el público se renueva de verdad, porque los estudiantes van pasando las generaciones, y yo digo, como todos sabemos cómo con la lucha conseguimos este edificio, yo creo que el 90% de las personas que están acá no cursó nunca en Ramos o en Marcelo Otero, obvio, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué habría de saberlo? Ahora, la experiencia histórica, la que puedo contar yo más de haberla visto, es que yo siempre digo, el movimiento estudiantil es aluvional. No pasa nada, no es que va creciendo de a poquito, no pasa nada y de repente, ¿no? Por lo tanto, yo sigo apostando a eso. Por supuesto, cada vez que aparece el movimiento aluvional, es nuestra tarea construir los hilos de la historia, porque el que salió el 23 de abril, ¿por qué tendría que conocer la reforma del 18? ¿Por qué tendría que conocer otra historia? No tendría por qué. Salvo que esté estudiando, ciencia de la educación, y se cursó una materia de educación universitaria, no la conocería. Bueno, esa es, en cierta forma, es la tarea nuestra. La charla, este tipo de charlas son muy importantes porque es construir el hilo de toda la historia y reconstruir la conciencia de por qué peleamos. O sea, no tener que descubrir la rueda de vuelta todas las veces. Por eso, yo esta charla la he dado muchas veces en distintos contextos. Bueno, es así, porque va cambiando la gente, va cambiando las generaciones, cada vez
vuelven a aparecer las mismas preguntas. Escuchamos a los mismos periodistas reaccionarios diciendo las mismas cosas. La escuché 1 millón de veces. Bueno, pero al final, si todos pagaran un poco, entonces, ese tipo de cosas. La gente que tarda en recibirse, no puede ser que todos entren. Los mismos argumentos que vengo escuchando desde que yo entré a juntar. Pongan un poquito de. Claro, de inventiva y cambien los argumentos, son siempre los mismos debates. Ahora, te encontrás gente que te pregunta. Te encontrás gente que te pregunta. Claramente. Las discusiones terminan siendo. Tienen que ser muy pacientes de ese tipo. ¿No? O sea, ¿por qué no puede haber un examen de ingreso? Entonces, bueno, sentido común, ¿cómo contestamos eso? ¿Por qué no puede haber eso? Claro. Pero vamos más a fondo, porque con eso no convenciste. ¿No? O sea, yo creo que. ¿Qué pasaba? Vuelvo a contar, porque uno siempre vuelvo a la biografía. Vuelvo a la biografía. Yo di examen de ingreso en 1980. ¿Cómo era? Yo venía de una escuela, digamos, secundaria mediocre de la provincia de Buenos Aires. Tenía que dar un examen de ingreso. Había un mini cursito que duraba 15 días. Y después venía el examen, que era examen un día, así. 2 horas, se jugaba todo. ¿Y qué tenía al lado mío? Al del examen. Tenía pibes que venían de las mejores escuelas secundarias, ya por definición arrancaban un punto más arriba. Esos mismos pibes que además venían de hacer cursos privados para aprobar el examen de ingreso durante todo el último año de la secundaria, y obviamente todos los que no podíamos pagarlo, y ahí estábamos medio 25. Y encima, esos mismos pibes, estamos haciendo, iban siendo medio desesperados ese curso, 15 días a tratar de recomponer esa diferencia. Vos veías esos pibes que llegaban con la raqueta de tenis y te decían: si doy mal el examen, no me hago bronca, yo ya estoy inscrito en la UB. O sea, yo decía, si yo doy mal el examen y quedo afuera de la universidad, este pibe te decía: bueno, yo voy a ir al examen, ya me recuperaron durante un año, mis papás me pagaron en la academia privada, donde las academias tenían los exámenes de los años anteriores, ¿no? Como habían sido, y de última, ya yo universidad voy a tener. Y bueno, la masa era su única posibilidad de eso. Y así quedaban afuera. Ese es el desafío concreto que yo vi. La misma discusión que la del arancelamiento. ¿Qué implica que pongan un arancel? Aun cuando alguien puede decir una cuota puede ser baja, que a la primera vez que recibes la cuota ya no sabes cómo sube. Pasando por ahí ya pasás a depender de un simple trámite administrativo que puede subir el valor a niveles. Pero por otro lado, es desconocer esto que decíamos de miles y miles de personas que no tienen ni para comer, que con el último esfuerzo llegan a la universidad. Acá lo hemos visto y lo vamos a empezar a ver de vuelta. Lo vamos a empezar a ver de vuelta en los próximos. Acá yo lo vi, en el año 2001, acá por Ramos. Año 2001, que había estudiantes que venían con las cajitas de torta a vender, porque no podían comprarse los apuntes, no tenían que comprarse tomando café. Y venían, era una feria de gente vendiendo cosas, estudiantes, no era. Cada grupo, un estudiante se venía con una torta, las empanadas, ¿no? El resto de todo eso es nuestro amigo Pam. Pam es un resto de eso, que nació en esa época, lo que quedó, digamos, 25 años después.
Pero era así, estaba lleno. De pibes que llegaban así a la facultad. Entonces, pensar que sobre eso vos podés poner arriba una avancée, claramente se cae el producto. Vas a dejarlo fuera. Ni hablemos que no existe boleto estudiantil, se achican a cero las becas. Alguien me preguntaba el tema el tema de las famosas salidas laborales, ¿no? Sí, es cierto, o sea, el tema del sistema científico-técnico, según el sistema científico-técnico, o sea, una persona que termina una carrera, no es que tiene 100 oportunidades, se anota en la beca, compite ferozmente, logra entrar con posgrados, doctorados, o si no lo consigue, automáticamente va a empezar a buscar laburo en otro lado. Ya nunca más va a volver, no es que vuelve a los 5 años después. O sea, vos destruís un laboratorio y esa gente, ¿qué hace? Sale a buscar trabajo. Termina siendo mano de obra barata de los laboratorios privados. Y después ya no vuelve más, porque ni siquiera le va a dar el currículum para volver. Porque cuando quiera volver, ya va a estar fuera de la carrera académica. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, es muy complejo. Cada cosa que se destruye de la universidad no vuelve. No vuelve. Entonces, atrás algo no vuelve más. La gente que va afuera. No es que después, bueno, reconstruimos y dentro de un año volvemos otra vez todo. No, no es así. No, es un tema muy, muy grave. Bueno, gracias. Yo también me sumo con una reflexión cuando me preguntan. No, porque me quedé pensando cuando hablabas de los recursos propios y lo poco significativo que es los aranceles que se cobran a los posgrados, a los idiomas y demás, todo lo que se está, ¿cómo decirlo?, circulando en el sentido común, en el discurso de la derecha y demás, el tema del arancelamiento a los estudiantes extranjeros, cosa que quieren hacer, ¿no? Digo, porque ese es el programa que tiene este gobierno para la universidad pública, que es hacerlo lo más constructiva, lo más elitista posible. Pero bueno, yo soy muy joven, entonces no sé si eso es algo que ya se ha discutido, si es una cosa que siempre que la universidad está en crisis se trae, se discute, o si es una cosa que tiene que ver con que está avanzada en el discurso de ultraderecha o este programa en particular que tiene este gobierno. Y nada, también me quedé pensando cuando hablábamos de la ciencia y la técnica, o cruzado con todo lo que se está hablando sobre el adoctrinamiento en las aulas y que la gente se asusta de que haya un cartel rojo en las escaleras y esas cosas. La importancia de poner en valor lo que estudiamos acá, ¿no?, en las ciencias sociales, el valor que tiene para la sociedad justamente lo que estudiamos, lo que elaboramos en este contexto, en la universidad pública, porque bueno, entonces es más evidente verlo y no es por negarlo, hay que celebrarlo en todo el trabajo que se hace en el Hospital de Clínicas, bueno, en Colecet más en la parte de ciencia y técnica dura, digamos. Pero bueno, nada, es importante que también me parece que están muy puestas en cuestionamiento las ciencias sociales y la importancia de justamente reivindicar esto, de pensamiento crítico y el estudio de la sociedad para mejorar. Así que ese es el comentario. Tres cosas sobre eso, tres cosas. Primero, nosotros tenemos que tener claro algo. Los recursos propios, el arancelamiento, el cobro diferenciado, el cobro extranjero, todo eso es nada, es una moneda para el presupuesto. O sea, saben que eso no resuelve absolutamente nada, pero es dramático para la persona que lo tiene que pagar. Este es lo peor, porque es
echo personas, genero restricciones, puedo reventar el proyecto de vida a alguien y al mismo tiempo hay absoluta claridad de que eso no resuelve un centavo, es una moneda, no resuelve una lamparita en la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, es puramente ideológico. Primera cuestión. Yo tengo ahora voy a decir algo que es una sensación mía. No sé si es así. Yo no creo que el proyecto del gobierno sea cerrar la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba. Yo creo que no, creo que se le cae la baba por quedársela. Es quedársela. Es ese el... Obviamente, en ese marco cerrarán todo lo que no les sirve, por ejemplo esto, ¿no? Pero sí es quedársela, claramente. Ha sido siempre un proyecto histórico. Ellos saben que no pueden competir ellos necesitan el currículum de la UBA, el currículum de La Plata, el currículum de Córdoba, para la disputa internacional incluso. Así que yo pienso que va por ahí la cosa, ¿no? O sea, es una liquidación, por eso, cuando yo escuché esto de la famosa auditoría, lo que me vino a la cabeza a mí es, no es la primera vez que hay gobiernos que estas características que intentan intervenir la universidad, o sea, entrar directamente, quedarse con ellos. No, y lo tercero es esto que decía sobre lo de las ciencias sociales. Acá volvemos un poquito a la historia. La Universidad de Buenos Aires fue pionera allá por 1890 en discutir que además de tener una universidad que tenía que sacar los abogados, que en aquel momento los abogados eran todos, eran los abogados, los funcionarios, los cuadros de la administración del Estado, que además de sacar los médicos, era otra gran carrera que había en la UBA, y los científico-técnicos, que eran los ingenieros en aquel momento, había que abrir una facultad de filosofía y letras. Y se abrió filosofía y letras en el fin del siglo XIX. Y nosotros, a lo largo de la historia, somos descendientes de eso. O sea, las carreras que se abren de sociología, por ejemplo, en el 1959, nace la Facultad de Filosofía y Letras, junto con Psicología también. O sea, cuando se crea la Facultad de Ciencias Sociales, una asamblea universitaria, la primera asamblea universitaria en 1985, la primera de la normalización, plantea la creación de sociales tomando dos carreras que habían nacido en el 85 y que estaban en aquel momento dependiendo directo del rectorado, que era Ciencia Política y Comunicación, Trabajo Social, que estaba en Derecho, Sociología, que estaba como facultad suelta. Hubo un proyecto de la izquierda en aquel momento que sacó un voto, pero hubo un proyecto que era, yo no me acuerdo, creo que el proyecto de las 15 carreras, que era crear una facultad tipo de humanidades que agrupaba todo lo que está en filo, todo lo que es sociales menos relaciones de trabajo y economía. Sacarle ciencia económica y economía. Crear una facultad tipo humanas, ¿no? Ese era el proyecto que llevaba, digamos, el activismo y la izquierda a la asamblea universitaria aquella que creó la facultad que votó crear sociales, ¿no? Dejar entonces dos facultades de humanidades, una filosofía y letras y otra sociales. En muchas facultades del país
las carreras que están en filo están en social, y viceversa, ¿no? Yo doy clases en la UNICEF, y en la UNICEF, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales tiene comunicación y antropología. O sea, ¿por qué tal cosa está en filo y tal cosa está en sociales? Es random. Podría ser al revés. O sea, podría dar de otra manera. La verdad, digamos, el campo, digamos, el campo transdisciplinar, podría estar juntos. Pero bueno, ahí prevaleció también una cuestión política de que no querían crear ese monstruo. Se imaginaban que eso les iba a generar algunos problemas. Y entonces todo siguió como. Y económica no quiso soltar la carrera. Es una carrera muy chiquita para económicas, pero que es la única que tiene recorrido, digamos, crítico. Así fue. Bueno, no sé. No, que habías comentado algo sobre una experiencia de cogobierno en 2006. Pero La discusión del 2006. No lo desarrollaste. No, Quería claro. consultarlo. Claro, habíamos dicho que la consigna del cogobierno viene el 18, de la reforma. Cuando hubo cogobierno, o sea, hubo cogobierno desde el 18 hasta el 30, después hubo intervención. Cuando viene el gobierno de Justo en el 32, hay un gobierno muy restringido, con participación estudiantil muy chiquita, que después la intervención del 43 lo vuelve a tirar abajo, y después no vuelve a haber hasta el 57 más o menos. O se normaliza después del 57. Y ahí hay el mismo cogobierno que va a volver a implementar. El 73 fue muy confuso porque no se llega a armar, nunca se normaliza, la crisis es muy rápida. Y en el 83 se vuelve con el sistema del 56, que es el sistema de cogobierno que tenemos ahora. O sea, hay representación estudiantil, pero es minoritaria. O sea, profesores y graduados se juntan y necesitan a los estudiantes para votar. Una de las consecuencias, podemos decir, a ver, el 2001, el argentinazo, todo el levantamiento del 2001, tuvo consecuencias adentro de la universidad. Muchos dicen, bueno, como en el 2001 estalló en época de vacaciones, no hubo un movimiento estudiantil en los primeros meses del 2002, en las asambleas del 2002, en la noche del argentinazo, no estaba. No podía estar por otra parte, ¿no? Ahora, todo ese proceso sí generó todo un cambio de relación de fuerzas que se dio en centros y federaciones muy fuerte en la Universidad de Buenos Aires, es el derrumbe de la temporada como conclusión de la universidad, y que tuvo un proceso que fue calentando en los años siguientes y que termina en la elección de rector del año 2006, donde se discute en la asamblea universitaria, el movimiento estudiantil tiene una presencia fuerte en la asamblea, en la calle, en tomas, ¿no? Las cosas que pasan en ese momento, planteando una discusión sobre el cogobierno. Ahí nace la famosa consigna de la elección directa del rector y de los decanos. Nosotros tenemos acá un rebote medio sucio de eso en esta facultad. Porque cuando ese quilombo estalla acá antes, acá estalla en el año 2002, alrededor de la discusión de los directores de carrera, y aparece la discusión de elección directa, que se llega a hacer una elección directa en la carrera de sociología, que después la bajan desde el rectorado. La facultad hace una salida medio centrista. Dice, bueno, que haya una elección directa, pero que no es directa, ¿no? O sea, está bien, votemos en los directores de carrera, pero votemos lo proporcional, que es lo que se vota ahora, ¿no? El sistema que se vote ahora se votó por primera vez en el 2003. Sigue siendo una truchada, pero la pregunta es ¿por qué existió esa truchada? Porque antes no había ni eso.
Claro. Se empezó a votar por el lío que se había armado, que se empezaba a armar en esos años, que el movimiento estudiantil lo generaba en cuanto a cómo se eligen los directores de carrera y de campo. Acá en esta facultad dio la forma que encontró la gestión antes de ganar en el 2003, fue, bueno, hagamos eso, ¿no? La selección de los directores de carrera. Esa fue es un producto de un ejercicio, pero un resto que queda de aquellas discusiones, que después crecieron hasta llegar, había justo elección de rector en el 2006, se termina armando un global, el rector no se puede elegir por 6 meses, la asamblea no puede funcionar porque está tomada, se tomaban los lugares de la asamblea, bueno, finalmente se lo elige el rector. Pero es el momento donde se dio esa discusión, o sea, es el momento donde más en concreto se dio lo que se lo llamó el debate por la democratización, esa era la palabra, ¿no? El debate por la democratización quería decir que la universidad no funcionara como feudo tipo Revolución Francesa, ¿no? Donde el claustro estudiantil era una cosa que se estaba bien, pero no importa lo que dijera, total no importaba mucho. Eso fue la discusión del 2006. Es una discusión a retomar. Es interesante porque cuando surgen estos procesos, después aparece la discusión, bueno, está bien, pero ¿quién es el que va a negociar? La autoridad. ¿Y esta autoridad va a negociar a título de qué? ¿Quién la puso? ¿Qué? ¿No? O sea, mañana va un decano, va un rector, y te dice, bueno, ya arreglé con el Ministerio de Educación, tal cosa. Y arregla cualquier cosa, y vos ¿qué hacer? ¿No? O sea, ahí aparece, está en juego esto, por ejemplo, lo discutimos, ojo. Dentro de esto no lo hemos charlado, dentro del cuerpo de los profesores se va construyendo también una casta, ¿no? Eso va existiendo, que va entre ellos arreglando todo, y si encima profesores y graduados, esa pequeña castita tiene por definición de estatuto mayoría casi automática, y bueno, el gobierno real termina siendo un saludo a la bandera, ¿no? Eso es un tema interesante para volver a traerlo cuando hay ascenso, ¿no? El momento del 2006 fue el momento más culmine de esa discusión.